Abandóneme Te abandono y me tranquilamente. voy a sacar tantas dudas en este momento, porque estamos con William Rosa, ya esperándonos. Bienvenido, muchas gracias. Bienvenido, representante de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, fiscal adscripto además. Presidente. Tenemos, bueno, presidente, claro. Vamos a hablar de un tema que ha estado sobre la mesa de hace algunos años nada más, una mega causa de la Operación Océano, que ustedes saben que es una causa que ha sido calificada como de relevancia. Vamos a preguntarle por qué, las principales aristas de este caso, sin ir, obviamente, adentrándonos en la investigación que no nos compete y que no es legal hacerlo tampoco. Bienvenido, William Untre. Correcto. Muchas gracias. Pero por la a invitación. un pantallazo así general de esta mega causa. ¿Es la primera vez en la historia? Bueno, sí, lo que tiene que ver con una causa principal con tantos imputados formalizados prácticamente a la misma vez y que va a derivar en un eventual juicio oral o alguna salida alternativa también, pero principalmente en un juicio oral, no tengo conocimiento, no recuerdo, sobre todo en el nuevo código, que haya una causa así. Sobre todo en el nuevo código pues significa toda una estructuración del proceso totalmente diferente a lo que podíamos tener en el código anterior, que podían haber causas con expedientes acumulados, Gigantes. pensamos en expedientes, en hojas y en hojas, pero ahora que es un juicio oral, es un proceso oral, la dinámica es totalmente diferente. Estamos hablando de una mega causa que habla de retribución a menores a cambio de sexo, explotación sexual también. ¿Cuál es el calificativo adecuado para este tipo de causas? Está muy correcto hacer un distingo, no es lo mismo. un distingo Sí. fundamental entre lo que son los delitos sexuales. Uno tiende a pensar, bueno, los delitos sexuales, pensarlo como violaciones o abusos sexuales, pero también hay que decir que los delitos sexuales también abarcan otra gama de figuras, que pueden ser la retribución o promesa de retribución, la divulgación de material pornográfico, el contacto, o sea, cuestiones sexuales sin que haya contacto, sino a distancia, a través de internet. Entonces, hay un amplio abanico de delitos sexuales que no se inscriben simplemente en la dinámica de lo que uno podría pensar de, bueno, los abusadores o los violadores, en lo que se conoce en la jerga popular. Los delitos sexuales, con ampliaciones nuevas que han habido en las leyes, hay otra gama, hay una gama muy amplia de delitos sexuales. Por eso entonces uno puede entender algunas condenas que le parecen muy pequeñas porque está enmarcado dentro de lo que uno tiene en la cabeza como abuso sexual, pero de repente fueron contactos telefónicos o por internet sin haber llegado a un contacto carnal. Exacto, entonces es fundamental hacer las distinciones entre las figuras, entre las situaciones. De hecho, ninguna situación es la misma. Exacto. Y hay algo puntual que quisiera aclararle a la gente, Sí. que muchas veces la gente dice, ¿por qué a través de procesos abreviados se reciben estas condenas que se podrían ver como benignas y esta gente sale favorecida, estos imputados salen favorecidos con una pena Menor. unas penas más dócil en Sí, lo se que acortan podrían los tener? plazos, básicamente. Exacto. Sí. Entonces, hay que decir que lo fundamental del proceso abreviado cuando se trata de delitos sexuales es que se logra no revictimizar a una persona que es víctima de un delito sexual, valga la redundancia, y a su vez con un abreviado, en el proceso abreviado, la persona, el imputado, reconoce su autoría del Claro. hecho ante un juez. Eso es fundamental para una víctima de un delito sexual, que el agresor, que la persona imputada, que el victimario reconozca haber desplegado la conducta. Y esto a veces, si vamos a juicio oral, puede pasar que la fiscalía obtenga la condena, que el juez condene a esa persona, que el tribunal en la apelación condene a la persona siga sin y la reconocerlo. persona sigue diciendo yo soy Sí, claro. absolutamente inocente. ¿En qué casos aplica, vamos a la enciclopedia judicial, en qué casos aplica el proceso abreviado aquí en nuestro país ahora? Y en el marco de esta causa también contextualizarnos al respecto. Bueno, el proceso abreviado tiene una amplia aplicación, sobre todo en delitos que tienen una mínima que no es superior a 4 años de penitenciaría. La inmensa mayoría de los delitos hoy por hoy están dentro de ese marco, salvo el copamiento, los homicidios especialmente agravados. Lo demás ingresaría dentro de la posibilidad de tramitar por el proceso abreviado y de esa forma la persona reconoce que cometió un delito y recibe una rebaja de pena que hay que
puntualizar que no es cualquier rebaja de pena. La rebaja nunca puede ser menor al mínimo legal. Claro. O sea, si la ley establece un mínimo, no se puede condenar a esa persona por debajo de ese mínimo. Eso es particular y no es a lo que se le antoje al fiscal o al defensor, sino que no puede pasar de esa no puede pasar que de tiene un ese tercio. delito. Lo que se logra es que la persona reconoce y el delito y se logra la condena y se ahorran en recursos que en una estructura institucional de muy escasos recursos es fundamental, porque si no colapsaría el sistema. Hubo procesos abreviados en Operación Océano, te vamos a pedir que nos recuerdes cuántos y también sobreseídos. La cantidad, que no quiero mentir, pero hasta ya eran 5. Y a propósito, ¿qué es el sobreseimiento, Fito? Que es algo que la gente escucha con frecuencia en las causas judiciales ahora. 2 preguntas en una, pero por los tiempos, básicamente, William. Sí, bueno, ahí creo que son 5 casos que se han resuelto por proceso abreviado y 3 situaciones que hubo sobreseimiento, no absolución. Sí. La diferencia entre el sobreseimiento y la absolución es que el sobreseimiento tiene que ver con el fiscal. En nuestra estructura procesal actual, el hecho de ser formalizado es que a una persona se le diga: la Fiscalía lo está investigando porque considera que usted ha cometido este delito, tiene elementos determinados, suficientes para cometer este delito. Para lograr la condena de una persona no bastan solo los elementos suficientes, sino que se necesita plena prueba. O sea, que estar convencido más allá de una duda razonable de que esa persona es culpable. Cuando el fiscal dice: yo no voy a poder derribar ese estándar, no voy a poder derribar la presunción de inocencia, porque si bien tenía elementos objetivos suficientes, no puedo tener la plena prueba, el fiscal dice: yo no voy a acusar y ir a un juicio, dilapidar recursos cuando ya sé que lo que se va a conseguir es una absolución. Entonces, el fiscal pide el sobreseimiento de un caso que formalizó. Es algo normal y que no debería generar tantas estridencias. Lo que pasa es que estamos en un sistema procesal que a la formalización, por copiar el sistema anterior del auto de procesamiento, le ha dado una contundencia que a veces no debería tener. Ahora, pero ser sobreseído no quiere decir que se haya comprobado que sos inocente, sino que no se ha podido demostrar con pruebas tu culpabilidad. Exactamente. Lo que se dilucida a partir de una investigación penal es si se tienen elementos. Lo que se necesita es la convicción total de que la persona lo cometió. Si no se logra esa convicción total, no importa que nosotros podamos presumir que esa persona es culpable, sino que, bueno, como no se puede derribar ese estándar, se pide el sobreseimiento o se da la absolución. No significa eso necesariamente que la persona sea inocente, sino que el Estado no ha podido reunir las plenas pruebas para ello. Y dijiste que se podía aplicar ese proceso abreviado en los que la pena era... La pena mínima no es superior a 4 años. La pena mínima no es superior a 4 años. O sea que la pena mínima por abuso sexual a un menor es menos de... Está entre los 2 y los 3 años, dependiendo de la figura, y algunas figuras incluso que tienen una pena inferior. Estamos hablando me refiero a lo que la gente interpreta como abuso sexual. Violaciones y abusos sexuales. La pena, lo paradigmático de penas mínimas altas es el delito de rapiña, que tiene una pena mínima de 4 años. Las agresiones sexuales en nuestro país tienen pena inferior a la pena mínima de una rapiña. Porque uno, claro, se sorprende cuando de repente a un señor por abusar de una niña de 4 años le dan 2 años y a una mujer por entrar 4 porros a la cárcel le dan 4. Entonces es más terrible fumarte un porro que violarte a un niño. Eso es lo que se llama dosimetría penal, que es la proporcionalidad entre que tiene que existir, es un principio de derecho penal que tiene que existir entre el daño que se causa y la pena que se le aplica. No siempre las legislaciones eligen la mejor dosimetría penal y es una crítica que se le ha hecho sistemáticamente al sistema uruguayo, que no hay una dosimetría penal, y para ciertos delitos contra la propiedad, por ejemplo, el Estado castiga muchísimo eso y sin embargo los delitos contra la libertad sexual no tienen tanta contundencia. Tampoco estábamos acostumbrados a escuchar juicio oral, lo mencionaste en más de una oportunidad en el marco de esta entrevista, lo ha dicho Fito. Esta causa en particular, el 13 de mayo tiene resoluciones y luego pasarían a juicio oral. ¿Cómo es el proceso? Y bueno, luego de ahí, ¿qué es lo que sucede?
Preparar una demanda acusatoria para que inicie un juicio oral es algo No quiere llegar nadie al juicio oral. Sumamente engorroso Sí. cuando tenemos causas de un imputado. Imagínate. No se pueden imaginar lo que son 30 y pico. 20 y pico Porque de esto imputados. tendría que ser una. Bueno, lo que pasa es que son estrategias, o sea, no tengo idea cómo se fue planificado por el equipo fiscal la estrategia. Uno puede ir contra cada uno de los imputados o ir en una causa conjunta. Lo que tiene es que hay una interrelación del material probatorio que si uno lo va paso por paso, es un dolorísimo de cabeza igual, porque tiene que repetir el procedimiento tantas veces así, genera ese estrés. También y dentro... la revictimización es fundamental. Si tengo una víctima común, es fundamental tener una causa conjunta para que esa persona no pase por ese proceso todas las veces que sean. Porque tiene que estar la víctima. O sea, para la víctima puede declarar por diligencia anticipada, por una prueba anticipada, que es lo que se ha dado en esta causa, pero siempre va a tener que declarar ante el juez para que el juez tenga conocimiento de qué es lo que la versión de esa víctima. O si no, el juez lo sabe por lo que dice el fiscal que la víctima dijo. Entonces se lo tiene que decir al juez porque el juez es imparcial, no conoce nada y las pruebas se producen delante del juez. El juez no sabe nada hasta que ve la prueba producirse ahí. El primer contacto con la prueba que tuvo esta jueza, que en realidad es una jueza, no va a ser la de juicio, pero ante esta jueza se da una diligencia previa, una prueba anticipada de la declaración de la víctima. Sí, ya compleja así también, que ha tenido cambio de fiscal incluso. Sí. Comenzó Darviña Viera en el caso y ahora está Mariana Alfaro, o sea, tiene ribetes muy complicados también. Arrancó la causa con la doctora Sabrina Flores, la investigación. La investigación comenzó con Sabrina Flores. Con la doctora Sabrina Flores y sería ¿Habitualmente la tercera. se dan estos cambios o es porque esta en particular es tan compleja como lo describías? Sí, no, los cambios se dan en materia de fiscalía, sobre todo porque el funcionario, el estrés que lleva estar tantas horas y horas y horas y horas preparando estas circunstancias, llega un momento que es extenuante. Entonces se dan estos cambios dentro de la fiscalía y a veces los tiempos también, las dilaciones que tienen las causas pueden depender de un sinfín de circunstancias. Porque la fiscalía está preparando el caso, porque la defensa pide determinados tiempos, porque el juez se toma un tiempo para resolver. O sea que todo eso va estirando las causas y eso también pesa sobre un funcionario que dice, bueno, yo quiero terminar esta causa, pero también me gustaría hincarle el diente, por decirlo de alguna forma, a otros hechos que también, estas fiscalías también tienen otra infinidad de casos que son tan o más importantes que esta operación. Sí, sin duda. Te abro un paréntesis dentro de la causa. Mencionabas cómo se trabaja a nivel del sistema judicial. ¿Se sienten colapsados, desbordados? ¿Hay traslados? Porque hay operadores que comienzan a trabajar sobre una causa, fiscales, abogados, jueces, y luego no terminan porque son trasladados a otro caso. Y no concretan y tenemos el personal suficiente en el sistema judicial como para llevar el Ministerio Público los tiene como para que esto se plasme con mayor regularidad y no tener tantos cambios, porque eso también modifica las causas, suponemos que es el doble o el triple de trabajo. Debe haber unas 120 unidades fiscales en todo el país y la Fiscalía tiene tan solo 650 funcionarios entre fiscales, administrativos, técnicos, psicólogos, licenciados en trabajo social, que todo, la Fiscalía no solo tiene la investigación penal, la persecución penal, dirigir la investigación penal en conjunto, trabajando auxiliada por la policía, sino que tiene que atender y proteger a las víctimas y testigos. Claro. Todo eso con 650 personas. Es algo muy difícil de pensar de que se está holgado de recursos humanos. Es más, no dan abasto y todo ha funcionado más a tracción a sangre que a los recursos adecuados. Y eso nunca se habla. Cuando escuchamos las críticas a las fiscalías, que está bien, o sea, hacemos un trabajo criticable y perfectible, siempre se habla de modificar normas, de esto tiene que cambiar, nunca se habla de la asignación de recursos para que la institución pueda hacer frente de forma adecuada a todos los casos. Que de hecho, porque además tienen una tarea que antes no tenían. O sea, capaz que antes con ese personal daba pero que ya sé que no daba. Pero ahora menos que menos. Y no se hacía así, apa. Claro. O sea, vamos a un estándar, el estándar debido, que es
Uruguay estaba a la cola de los procesos acusatorios, era el que llegaba por último. Entonces, vamos a un proceso que es el adecuado, que es el que entendemos correspondiente, pero lo queremos hacer con lo mismo que llevábamos adelante el proceso inquisitivo, que era no tenía transparencia, no hay que endilgarle determinadas características, que se hacía también con mucho esfuerzo por parte de los operadores, pero no tenía la transparencia que tiene hoy este proceso, no se tramitaban todas las denuncias, porque ahora la transparencia implica usted va, hace una denuncia todo penal judicializado y más todo engorroso. va a la fiscalía y tiene que haber una resolución de la fiscalía respecto de ese caso, si se trata de un caso aunque penal. no habilite a Aunque ningún sea juicio algo ni que nada. no tiene nada de prueba, no tiene posibilidad de éxito, igual la fiscalía tiene que tener una resolución. Yo antes de que respecto te a eso. vayas quiero que nos expliques, porque cuando la gente escucha las condenas, de repente hay veces que hablan de penitenciaría, hay veces que hablan de cárcel, hay veces que hablan de prisión. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son los términos correctos y cómo es el tema? Hoy por hoy, a lo que la gente tiene que entender, no hay ninguna diferencia. Penitenciaría es cuando la pena de cárcel es más de 2 años y prisión es cuando la pena de cárcel es menos de 2 años. Hoy por hoy, o lo que tiene que entender la gente, que ahí no hay ninguna diferenciación y es algo más técnico para los operadores jurídicos que para lo que tiene que comprender la gente. Porque o sea que es cárcel. y es cárcel que se cumple casi siempre en los mismos centros de reclusión, con las características que tienen los centros de reclusión en este país. O sea que no hay un distingo importante entre una cosa u otra. Bien. ¿Cuánto más para charlar nos quedaría? Mucho. ¿Cuántas preguntas por hacer? Bueno, te agradecemos por hoy, William. Por Un gusto favor. de que hayas estado en Día a Día para esclarecer dudas que se tiene en la casa y que obviamente lo vemos todos los días en los noticieros de este país. Y antes que, perdón, porque toda esta mega causa Sí. de Océano surgió por la muerte de una chica. ¿Esa muerte es también parte de esta investigación Océano o se maneja por otros carriles? Creo, eso no lo tengo tan claro. Si es parte, creo que no es parte de Está lo fuera. que es las formalizaciones. Si bien hay muchas veces que los hechos son disparadores de investigaciones. Claro. Sirven, bueno, un hecho pone en alerta y eso genera una investigación y a partir de esa investigación se descubren Otra determinadas causa. cuestiones. Debe ser otra causa entonces diferente. Muchas gracias. Por Un favor. placer, gracias, ¿Nosotros, William. Rosita? Hacemos una pausa en Día a Día y ya venimos. My tears come straight